de Itagüí, y me parece muy importante que recuperar este sitio, porque ahorita los bienes culturales en Itagüí hay que recuperarlos prácticamente todos. Recuperar este sitio sería muy bueno intervenirlo también para hacer acciones de apropiación de la identidad. Y hay una cosa pues, que también quiero acotar, y es que yo trabajo con gestión cultural, yo no trabajo pues acá, yo ahorita estoy trabajando pues en otras partes, pero el ejemplo del Museo Comunitario de Itagüí me lo llevo para toda parte, pues para donde voy, ¿cierto? Ellos llevan un trabajo muy lindo con lo que es un museo comunitario, con lo que implica acoger a la comunidad y contarle y hacer que la comunidad se vuelva parte de ese elemento, ¿cierto? Entonces yo también estoy de acuerdo en que sea más fácil como un museo, que sea una parte donde se pueda trabajar el patrimonio cultural, desde ahí el patrimonio de memoria histórica. Con el tema del museo yo tengo mis reservas, en escenarios tan pequeños. Nosotros, este concepto de museo comunitario es un concepto totalmente diferente. ¿Sí? El museo comunitario es un espacio concertado con la comunidad. Nosotros en el barrio del Rosario llevamos un trabajo ya de 4 años y la corporación de 8 años haciendo trabajo en campo, no solamente en el Rosario, sino en todo el municipio. Entonces lo que hicimos fue eso, o sea, encontrarnos con la comunidad y con la comunidad concertar, porque ellos mismos estaban pidiendo un espacio de encuentro. El Rosario es un barrio fundador con una carga histórica muy grande y que pues, o sea, es abandonado, ¿cierto? No hay acompañamientos, hay problemáticas de las que tú mencionabas ahorita. La ausencia del Estado trae muchísimas cosas. Entonces lo que hicimos con la comunidad fue abrirles ese espacio. Más allá de la exposición que tiene en este momento el museo, es una exposición de bienes inmuebles del municipio de Itagüí, de lo que es la arqueología en el municipio, que es muy rica. Hay un parque de los petroglifos que para mucha gente es desconocido, es un sitio de arte rupestre con mucha importancia. Entonces es el espacio para que la comunidad se encuentre, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros son dictar talleres para niños, jóvenes y adultos. Estos talleres ya llevan en su proceso 4 años, con o sin acompañamiento. Hemos seguido adelante pues con la tarea, y entonces más allá de que sea un museo, o sea, tú vas cuando quieras, te invitamos, tú vas y vas a ver eso lleno de niños. Esta vez no puedo, pero la próxima sí. Esto está lleno de niños. Los talleres con las señoras las sacamos de su espacio, de la televisión, de su problemática. Entonces hay gimnasia, hay tejido, hay baile, hay taller de música para los niños. O sea, es un asunto totalmente diferente. Eso es un museo comunitario. Los museos como espacios de exposición están mandados a recoger. Bien, sí. Cuando tú me hablas de museo, yo pensaba era en eso. No. Y de todas maneras, la museología invita a eso. Sí. Lo que hablabas al principio es muy importante, uno aprende haciendo, ¿cierto? Esa es otra cosa. Allá puedes tocar absolutamente todo. Eso yo lo entiendo más como un centro de interpretación. Bueno, nosotros lo tenemos como museo comunitario con todo lo que trae. Ya uno, digámoslo así, adentro sabe qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Generando procesos de investigación, de intervención psicosocial, son muchísimas cosas. El espacio en Yarumito, desde la corporación nosotros hemos hecho recorridos con estudiantes de la Universidad de Antioquia, con la comunidad, para que conozcan el espacio. La persona que vivía ahí era una persona que trabajaba con el ferrocarril y tiene unas historias muy bonitas, míticas, ¿cierto? ¿Y tú sabes dónde ubicarlo? La verdad no sabemos el señor finalmente qué pasó con él, pero se podría hacer un rastreo también. Entonces es importante el patrimonio, más allá de que la norma lo diga, porque yo no puedo querer lo que no conozco, en definitiva. Entonces es muy importante eso, comenzar. Lo que ustedes están haciendo me parece muy valioso, porque no es solamente remodelar por remodelar, sino también que la gente se haga parte de. Cuando yo me siento parte, me siento identificada con algo, entonces lo cuido, ¿cierto? Ese trabajo es importante. No lo veo como un espacio de exposición, aunque me parece que podría ser. Yo lo veo más bien como eso, ese trabajo con niños, jóvenes y adultos que quieren. O sea, esa pregunta es muy fácil. Esos talleres iniciales deberían ser a esa apropiación social del espacio, a esa sensibilización con el espacio. Eso es lo más importante, porque puede quedar muy bonito, pero si no hay un trabajo a la par de esa apropiación social del espacio, de que las personas que están cerca se sientan identificadas y conozcan, no se va a hacer nada. Se espera que la administración municipal entonces también esté trabajando en este momento en eso, e inmiscuya a las personas
y organizaciones que puedan entrar a fortalecer eso. Porque un espacio muy bonito es un espacio muy bonito y ya, pero la vida se la dan las comunidades. Claro, la comunidad es la que realmente le da el valor al patrimonio. El patrimonio en sí mismo no es nada si no hay una comunidad que le asigne un valor. Por ejemplo, en Medellín, que queda ahí junto a la Alpujarra, esa es una estación del ferrocarril de Antioquia, tengo entendido, no sé. La estación grande, la de Medellín, Es que la queda al frente de grande. los edificios. Eso, pero entonces ahí está muy bonita y todo eso, pero hay algunos vertederos y unos baños públicos, pero no le veo pues como una funcionalidad frente a la parte del arte, que es lo que acá, se está, sí, es más comercial, eso, y de pronto yo veo pues según las personas que están asistentes acá y que viven cerca y que son de Itagüí, veo que la intención en el momento inicial es como que el arte y la cultura se vean reflejados allí, ¿cierto? Entonces, a mí se me ocurre, lo que pasa es que en lo que he escuchado, tengo entendido que el espacio es limitado, o sea, no sé qué, por decir allá, un auditorio así como este, no hay espacio. No, el espacio más amplio es este, que debe tener 4 metros, 6 metros, 6 más o menos. Entonces hay que tener en cuenta eso, esas limitaciones del espacio. Porque ahí sería como prácticamente hacer talleres, diferentes tipos de talleres, más bien como por ese lado, se me ocurre. Obviamente yo de arte y cultura, más bien poco, pero de ustedes aprenderé. Ahora, ¿talleres sobre qué? Vea, por ejemplo, obras de teatro también, se podría llegar y la comunidad, bueno, que van los jóvenes que van a participar en obras de teatro y se llevan grupitos pequeños, porque se sabe que no se puede, pero ese sería de pronto pues una idea así suelta, pero de pronto podría ser por decir, mire ella que está organizando ahí, también del taller para que ellos aprendan eso, no sé, o sea, simplemente estoy botando ideas sueltas de las que pueden salir cosas mejores más Por adelante. usted pertenece a la participación social. Sí, lo que pasa es que yo estoy representando pues en el momento la Secretaría de Participación y ¿por qué? Porque la Secretaría está interesada pues en saber qué uso y qué se le puede dar, porque eso hay que proyectarlo a toda la comunidad, sobre todo el sector que está ahí, que es la Comuna 2, y la 3, parte de la 3, ¿o qué? No, es Comuna 2 que no comprendemos 17 barrios. Ajá. La estación es parte de la Comuna 2, no hay nada en la Comuna 3. Entonces en la Comuna 2, La socialización se debe hacer con la Comuna 2. Ajá, con todas las juntas de acción comunal. De hecho yo No, sin excluirlos a ustedes. No, esto es muy importante que ellos vayan, ¿cierto? Antes para que nos digan qué se puede hacer allá, para que nos digan a nosotros la comunidad. Es que sin excluir. Se nos está agotando el tiempo y quisiera que hiciéramos algo para aterrizar un poco estas ideas. Aquí tenemos el plano de la planta arquitectónica de Itagüí. Vamos a pensar en cada uno de esos espacios. Ahora, si es que no tengo muy exactas las medidas, pero piensen que no son espacios de más de 6 por 6. Sí, son muy pequeños. Son muy pequeños. Son como garajitos, pues. Entonces pensemos en qué espacios se podrían hacer qué tipo de actividades. Se está planteando, esto es algo que todavía se está definiendo, que los baños queden acá. Así porque sí deben quedar unos baños públicos para discapacitados. Entonces digamos que este sería un área de servicios. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos otros 4 espacios? Yo iba a plantear algo ahorita, rápidamente. Primero, pues, un contexto y después un aporte. El contexto, me gusta pues, que hayan hecho la aclaración entre Milena, Lucy y lo que tú decías con el tema de museos, porque
aire la sensación de que por ser un fuerte en que nosotros trabajamos, queramos poner un museo en cada sede cultural de Itagüí, porque eso es inviable. Sí. Tan inviable que actualmente en el plan de desarrollo se propuso la meta de crear 4 museos y pues no se ha creado ninguno todavía de los 4. O sea que la misma meta por sí sola dice que eso es inviable en un municipio. Pasar de no tener museo a tener 4 de una. Entonces, hago esas aclaraciones para hacer la siguiente propuesta. Si a mí como director pues, de Patrimonio en CIPA me preguntaran cómo llamar ese espacio, yo le propondría a la gente que no pierda de vista el nombre que ya tiene el espacio, ¿sí? Y jugar con eso. Un nombre que sea, por ejemplo, Estación de la Cultura, por decir algo, o Estación Cultural. Pero esa palabra estación debe permanecer, sí, porque es que es la identidad básica del espacio como tal. Cuando uno habla de estación de la cultura o estación cultural, se está refiriendo a cosas que son muy similares a lo que ya en Medellín, en el Valle de la Aburrá y en varias partes del país tenemos, que en otras partes simplemente pues, le llamamos centros culturales, centros de desarrollo cultural. Entonces digamos que en primera instancia el nombre yo propondría que debe conservar esa identidad original del espacio, pero que la funcionalidad, que es lo que nos estás preguntando en este momento, a mí me parece que no es tan complicado. No es tan complicado porque es que al yo querer como comunidad plantear que esto es un espacio para la cultura, ya de entrada estoy diciendo que va a funcionar ahí. No es necesario que el espacio, diría yo pues particularmente, pensando en la zona, que la conozco bastante porque he trabajado mucho en esa zona, no es necesario que el espacio, no sería viable que el espacio se especialice en un tema en particular, porque entonces volvemos a lo mismo, seguimos creando guetos de la cultura. Entonces usted quiere hacer algo en plásticas y en música, tiene que pegar para Itaires porque no hay para dónde más, porque es en la Casa de la Cultura. Usted quiere saber algo de un museo, entonces tiene que irse para el Rosario y para nosotros, porque no hay nada más posible para usted conocer un museo. No, qué rico pensar estos espacios, que es lo más cercano a un espacio cultural que va a tener una población, no sé cuántos habitantes tenga la Comuna 2, pero sé que pasa de 30.000, que es lo que nos sucede a nosotros en el Rosario. Tenemos 58.000 habitantes, que lo más cercano a un espacio cultural que tienen es el museo, que es más pequeño que esto todavía, mucho más pequeño. Entonces, qué rico que un espacio de estos pueda tener una dinámica como estación cultural o centro cultural, donde lo que haya sea una rotación del mismo tema artístico y cultural. O sea, que puedan haber unos espacios sí dispuestos para una exposición o para exposiciones, no como un museo, sino como una sala de exposición, donde pueda estarse rotando las exposiciones no solo del plástico, sino también del escultórico, de los libros de música, etcétera, etcétera, de los de danza, pero que a la vez en los otros espacios se abran más que, por eso decía, más que formaciones permanentes, como decir un taller, una escuela, taller permanente de artes y oficios, no, formaciones permanentes en estos mismos temas artísticos y culturales y de patrimonio, que se puedan rotar, que puedan ser cambiantes. O sea, voy a poner un poco el ejemplo de cómo lo manejamos nosotros, y me disculpan ahí pues que sea tan puntual como CIPA. Nosotros tenemos escasamente 2 habitaciones para exposición y un aula taller, pero en el aula taller, en las 2 piezas para exposiciones, se dictan al mes entre 7 y 8 áreas artísticas diferentes, porque simplemente los sábados es sábado de arte y pintura, por decir algo. Entonces los sábados está el profesor de artes plásticas dando su clase de pintura, los miércoles está la profesora de danza dando su clase de danza, etcétera, etcétera. O sea, hay una rotación permanente del componente y empiezan a suceder cosas muy curiosas que yo sé que van a pasar acá. En el espacio que nosotros tenemos en el Rosario, uno de los talleres en el que menos fe tenía yo personalmente era un taller de guitarra, porque yo decía, pero ¿quién va a llegar con una guitarra hasta el barrio del Rosario? ¿De dónde? Y fue el primer taller que arrancó, con 45 personas. Cuando uno empezaba a mirar, ¿usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? Resulta que a un espacio de estos que está focalizado en una comuna te va a llegar gente hasta el corregimiento de Itagüí, con toda seguridad, porque eso empieza a haber una rotación del mismo sector. Y porque en Itagüí particularmente, y me parece importante que la escuela taller tenga esa información, en Itagüí el sector cultural es muy consolidado. O sea, Itagüí es uno de los municipios a nivel del país, incluso eso lo ha reconocido el ministerio, que tiene uno de los mayores espacios de producción artística y cultural desde la misma base, desde la misma comunidad, y está organizado por sectores, con las dificultades del caso, eso es claro, ¿cierto? Y la cultura en Colombia funciona así, pero
si usted en Yarumito, en la estación Yarumito, que eso es una pregunta que tengo para el final, ¿cuál es el nombre oficial que tiene para el guía de la estación? Si usted en la estación Yarumito pone una clase de pintura o un taller de pintura, con toda seguridad a ese taller va a asistir principalmente la comunidad del entorno, porque claro, están más a la mano, pero va a terminar asistiendo gente de muchos otros barrios y de muchas otras comunas del municipio, porque esos que van a estar ahí, que son de Yarumito, hacen parte de la mesa sectorial de pintura o de artes que congrega a todo ese gremio en Itagüí. Entonces va a suceder eso. Digamos que en resumen, considero que es un espacio que ahora pues que por fin lo vamos a ver recuperado y en uso social, es un espacio que debe no especializarse. Eso sería un error, especializar ese espacio, más bien diversificarlo en áreas del mismo uso. Lo que estamos haciendo respecto a los usos posibles no está dirigido tanto a la especialización de cada uno de estos espacios, sino a tratar de definir cuáles serían las necesidades desde el punto de vista de la intervención para que puedan desarrollar esas actividades. ¿Cómo dotarlo pues finalmente? La sala de exposiciones, por ejemplo, y eso es algo que a mí se me ocurre. Pensemos que estos muros son de tapia. Poner puntillas en los muros de tapia sería muy complicado porque los vamos deteriorando continuamente. Entonces considero yo que en el caso de hacerse una exposición debería ser en algún tipo de bastidor que se pueda remover, que sea móvil, y en ese término el espacio más adecuado sería este, porque es el espacio más amplio. Eso no quiere decir que acá no se puedan desarrollar otras actividades. Pero entonces un espacio de exposición también a lo mejor requeriría unas condiciones de iluminación pues, específicas. Pero ojo que es que ahí volvemos a caer en lo mismo que pasó con el tema del inicio de museos. Pasa que también tenemos en la cabeza como actores culturales que cuando nos hablan de exposición nos están limitando siempre, o nos estamos limitando porque la cultura nos lo mostraba así, siempre que íbamos a una exposición nos mostraban un viaje de cuadros colgados. Entonces estamos limitando también en ese término. Tener un espacio para mostrar lo que es la cultura y las artes a través de exposiciones no es específicamente hablar de exposiciones que vayan colgadas. Hay exposiciones vivas donde es la misma gente la que está en exposición y eso no tiene nada que ver con intervenir la pared. Y el tema de la luminotecnia ya está muy resuelto en espacios de carácter patrimonial con unos sistemas que son de muy baja intervención y que se cuelgan directamente de las vigas y se llevan hasta los costados sin tener que tocar ni siquiera la pared. Yo diría que las necesidades técnicas de iluminación y de intervención de las paredes sería el menor de los problemas a resolver. Y todas las condiciones técnicas podrían ser estables en todos los espacios. En todos los espacios, sí. No hay mayores dificultades con eso. Perdón, lo que pasa es que ya Juan Pablo, que cree también ya lo dijo. Yo fui el primer director de la Casa de Cultura de Itagüí. Tuvimos la experiencia en el 96, que uno de nuestros espacios lo convertimos como una aula múltiple para todo tipo de exposiciones. Allí llegaban los de artes plásticas, los artesanos, o sea, cualquier persona, cualquier artista que quisiera exponer, lleva su elemento, le damos un mes. No sé si Carlos Mario que está acá todavía en la sala existe, no sé, que es al lado izquierdo. Entonces nosotros la adecuamos de tal manera que si el artesano llegaba con sus productos, tenía las repisas y las mesas especiales para exhibir. Si llegaba el pintor, nosotros adecuamos, para no dañar las paredes de la Casa de la Cultura, adecuamos un sistema de rieles y de iluminación donde simplemente con unos nylon se colgaba eso era no recuerdo el nombre técnico, pero eso corría sobre el riel dependiendo del tamaño de la obra, y era una obra múltiple para todas las exposiciones, y además para que los artistas que no tienen un negocio propio, un local donde pueden pagar un arriendo, pues allí tenían un mes y gratis, totalmente, porque no nos cobraba absolutamente nada. Antes les brindamos toda la logística para ello, para que ellos pudieran exhibir sus productos. Eso habría que hacerlo no cuando se reciba, sino ahora en la intervención de la obra. Habría que adecuar una aula específica para ese tema.
Sí, además me parece excelente la intervención de Juan Pablo porque es muy conocedor del tema. A mí me gustaría en la estación de la cultura como algo que se llamase también estación del encuentro, de la memoria, etcétera, porque mire, aquí existe el hogar de los recuerdos, pero es que el hogar de los recuerdos no está manejado como tal, como hogar de los recuerdos. Es un hogar que se ha convertido lógicamente para gimnasia y para charlas, pero algo más que sea como el recuerdo que nuestros adultos, nuestros abuelos, vayan, se sienten, tomen un café, que hagan una cosa distinta a lo que están haciendo, porque es que aquí no tenemos los espacios. Aquí, por decir algo, tenemos la casa de Itaires, que allá no van los abuelos, porque lo primero queda retirado. Y lo segundo se ha convertido en un centro como de convenciones, más de reuniones. Entonces no tenemos un centro para el adulto, para que él vaya y se siente toda una tarde a charlar con sus amigos, y sobre todo en ese sector de Cerumito, allá hay mucha población adulta, demasiada, diría que el gran porcentaje de población adulta está en el sector. Yo